¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo estás, Dana? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Jenny? Bien, bendito Dios. Bueno, hoy les venimos a hablar de algo muy hermoso, muy importante que nosotros como cristianos católicos debemos conocer, debemos amar, y es la virtud del patriotismo, ¿cierto? Y para eso pues tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poquito, porque pues hablar de patriotismo el tiempo pues es corto, ¿cierto? Pero lo importante es decir lo más importante, y teniendo en cuenta que también estamos en una fecha muy especial. Entonces, Dana, ¿nos cuentas un poquito de ti y qué es lo que haces antes de pues empezar como a hablar como tal del patriotismo? Bueno, pues yo estoy primero que nada muy feliz de estar aquí con ustedes, de verdad, por este hermoso espacio que se está abriendo en la comunidad para que los misioneros puedan conocer cada vez más sobre esta maravillosa virtud que estaremos hablando a lo largo del programa. Bueno, mi nombre es Dana Serrano. Por gracia de Dios, llevo más o menos 5 años en la comunidad. Actualmente estoy en el Centro Patria. Para los que no saben en qué consiste el Centro Patria, este se encarga de brindar los criterios a todos los misioneros de Lazos de Amor Mariano sobre nuestra participación en la vida cívico-política, nuestra participación social y civil en lo que nos corresponde en nuestros espacios de día a día. Así que como parte de uno de los centros que existen, nos encargamos específicamente de eso. Así que nada, es muy feliz de estar aquí pues compartiendo con todos ustedes, poder hablar de lo maravilloso que es esto y que cada vez más podamos difundir este mensaje que por sí mismo es algo a lo que nos invita, a lo que nos manda la Iglesia Católica. Que muchísimas gracias por esa introducción, y sí, realmente es muy importante y es tan desconocida esta virtud que es necesario sacar estos espacios, ¿cierto? Para que todos podamos aprender poco a poco, porque es un aprendizaje lento quizás, aprender poco a poco de esta gran virtud. Entonces, como para dar inicio, quisiera como preguntarte, ¿qué estamos conmemorando hoy? Muchísimas gracias por esa pregunta, sí tienes toda la razón. Definitivamente, como veníamos hablando de la virtud del patriotismo, de conocer esto cada vez más, conocer esta virtud, conocer nuestra patria, el amor que le debemos a la patria, en esto es muy importante tenerle amor a los símbolos patrios. Y ahí entra la celebración del día de hoy. Muy pocos tal vez saben que hoy se celebra el Día de la Bandera. Hoy estamos conmemorando en nuestro país el Día de la Bandera, y es algo que poco se ha hablado y es algo que poco se ha dado a conocer. Y tal vez incluso con la medida que va pasando el tiempo, menos le damos la importancia. Hoy en día se ve la bandera como simplemente un pedazo de tela, pero la verdad es que los símbolos patrios son como esa materialización del amor a la patria. La patria tiene un alma y un cuerpo. Y parte de ese cuerpo, de eso material, es justamente estos símbolos, el himno que nos emociona, la bandera, tal vez algunas incluso comidas típicas que identificamos definitivamente en nuestro país. Y en el alma de la patria está, digamos, esa identidad, esa cultura que nos mantiene unidos como colombianos. Es por eso muy importante incluso diferenciar lo que es el Estado, lo que es el territorio, el país, la nación. Y estamos hablando en este caso de la nación, que es esa cultura, esa identidad, esa herencia que tenemos que nos mantiene entonces unidos. De por eso ustedes allá en Bucaramanga, nosotros en Medellín podemos decir somos parte de la misma nación, nos podemos sentir colombianos porque estamos como unidos por esa identidad tan propia que es nuestra alma, lo que nos hace lo que nos hace propios de este país, pero también que nos mantiene entonces identificados unos con otros, que podemos ir a cualquier otro país y van a haber elementos característicos que nos va a decir, él también es colombiano. Y entre esos están entonces nuestros símbolos patrios, entre esos pues la bandera, como les venía comentando. Hay algo muy hermoso que simboliza esta bandera, y además de justamente unirnos como nación, estamos hablando también de una herencia que se viene viviendo de generación en generación. O sea, estamos recibiendo historia en nuestras manos. La bandera es algo que ha venido pasando a lo largo del tiempo, desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, desde mucho antes, y que a nosotros se nos está confiando. Y le demos ese culto reverente, ¿cierto? Ese cierto culto a estos signos que representan justamente esa unión. Aquí quiero contar algo muy bonito, muy interesante, y es que Santa Margarita María de Alacoque, ella mencionaba de que el Sagrado Corazón en sus apariciones le pedía que quería reinar y quería aparecer, quería como estamparse en las banderas y en las armas del rey.
Y esto es súper impresionante porque estamos hablando de Dios que reconoce la cultura de a donde quiere venir a reinar, reconoce cómo nos venimos desenvolviendo los seres humanos. Y justamente antes, por lo que les mencionaba anteriormente, tal vez hoy lo hemos perdido un poco, pero la bandera se le da muchísima importancia y las personas se arrodillaban y todo ante la bandera porque decían, bueno, por la bandera doy la vida. Y eso es algo que muy tristemente hemos venido perdiendo, porque en la bandera no se trataba del pedazo, sí, sino lo que simbolizaba. O sea, en la bandera veían todas las demás personas con las que compartían nacionalidad. Todo su país lo veían ahí reflejado. Entonces el Señor, cuando dice el Sagrado Corazón, yo quiero estar ahí en las banderas, es decir, o sea, quiero justamente marcar su historia, quiero ser parte de su identidad, quiero que el Sagrado Corazón, que mi Sagrado Corazón, bueno, sea parte de su cultura, que ustedes vengan y me rindan esa honra, ese honor. Esto es muy impresionante porque el Señor nos viene a pedir entonces una manifestación pública de la fe, tan pública que llega a las banderas de nuestro país. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad tal vez de las marchas del silencio que se llevaron a cabo hace poco por la vida de Miguel Uribe, y mucha gente salía a la calle con la bandera de Colombia y estaba estampada el Sagrado Corazón. Entonces, a eso tenemos que aspirar, o sea, al punto de que el Sagrado Corazón que Jesús mismo nos lo está pidiendo, y estamos hablando de hace cientos de años. O sea, desde la década pasada nos lo está pidiendo, entonces, desde el siglo pasado nos lo está, pidiendo el Señor, que quiere, o sea, que la bandera debe ser tan importante, que Él quiere estar ahí, porque sabemos que poniendo el Sagrado Corazón en esa bandera, le rendiremos el culto, la honra que Él quiere, ese culto público que Él nos viene pidiendo. Y a eso debemos aspirar y a eso aspiramos. Bueno, Dana, hablas muy hermoso pues de la patria, de la virtud del patriotismo que es tan importante, ¿cierto? Y que de pronto en este tiempo pues está como un poquito olvidada, ¿cierto? Entonces, pues cuéntanos un poquito acerca de qué opina la Iglesia, ¿sí? ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca de esta virtud del patriotismo? Mira, esto es muy hermoso porque incluso lo que nos viene a decir la Iglesia consiste desde que estamos abriendo incluso la Biblia. O sea, en la Biblia específicamente en Deuteronomio 5:16 nos viene a hablar del mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces, ese mandamiento se nos está pidiendo, ¿o qué quiere decir ese mandamiento? Dar a esto lo que les es debido. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre se engloba, digámoslo así, dentro de la virtud de la justicia, darle a cada uno lo que le pertenece. Entonces, digamos que la justicia está como esa grande virtud. Y como hijo de la justicia, viene a estar entonces la virtud de la piedad. Entonces, la virtud de la piedad, justamente, ¿por qué? Porque viene a ser igualmente ese dar a cada uno, por ejemplo, dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Por eso incluso, no voy a entrar mucho en esto, se habla de que Dios tiene unos derechos, algo que le pertenece, que nosotros le tenemos que corresponder. O sea, nosotros sí le debemos una honra de vida a Dios, porque es lo justo para con Él. Entonces aquí viene todo el tema de la virtud de la piedad. Y dentro de esta virtud de la piedad viene a estar entonces la virtud del patriotismo. La virtud del patriotismo es como el nieto de la virtud de la justicia. Y él viene a hacer dar a la patria lo que le es debido. Así lo explica Santo Tomás de Aquino y lo explica justamente a partir de este versículo de la Biblia, Deuteronomio 5:16, que honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque tiene derecho, o sea, como que la patria tiene derecho a que le damos esa honra por todo lo que nos ha dado, porque ahí hemos sido puestos por Dios, porque Dios no se ha equivocado en donde nos ha puesto, ni en el lugar, ni en el tiempo, y nos da, entonces nos provee Dios por medio de esta patria, pues todo lo que son nuestros alimentos, todo ese cuidado, ese techo, ese hogar. Incluso aquí también Santo Tomás explica de que Dios, la patria y los padres conforman esa paternidad total que tenemos. O sea, de que son como estos tres que se han encargado de cuidarnos, por decirlo así, de protegernos, de brindarnos todo el respaldo para nuestro desarrollo, es en la patria donde nos desarrollamos, y formarían entonces esa paternidad total, es a esos tres a los que justamente les debemos, por decirlo así, ese derecho. Algo aquí también que quiero mencionar es que en Lucas 19:41, San Lucas nos habla de cuando Jesús llora por Jerusalén. Se dice que, Jesús está y ve la ciudad y llora por ella.
Y luego en los versículos más adelante nos viene a decir Jesús que le dolía a esa ciudad por todo lo que iba a tener que sufrir, porque Dios había ido a visitarla y no lo había reconocido. Entonces Pío XIII habla de esto. Él dice que en ese momento, en ese versículo, es el amor de patria que siente Jesús por su tierra. Que en ese versículo se nos está hablando entonces de cómo el mismo Divino Maestro nos da ejemplo de que nuestra tierra, lo que le pase, nos conmueva. De que así como Jesús le conmovió ver todo lo que iba a tener que sufrir Jerusalén, porque no había respondido a las leyes de Dios, porque había ido Dios mismo a visitarlo y ellos no se habían dado cuenta, no habían querido darse cuenta, es ese mismo dolor que nosotros tenemos que sentir por nuestra patria. Que aún sabiendo de que nos espera la patria del cielo, hay una tierra aquí que Jesús también cuenta con que nosotros vivamos sus leyes, sus mandatos, y que el no hacerlo debería dolernos, debería conmovernos. De que cuando Jesús llora, porque se puede decir que vislumbra o es consciente de las ruinas que vendrán sobre esta ciudad, así nosotros tenemos que concientizarnos y conmovernos por nuestra nación, por lo que está viviendo, por la ausencia de Dios en ella y hacer algo para que esto cambie. Mil gracias. Bueno, ya nos hablabas acerca de lo que dice la iglesia, ¿no? Bueno, ¿y qué dice la Sagrada Escritura? Tú nos hablas de San Lucas, ¿cierto? Y nos hablabas también un poquito de Deuteronomio. De pronto, ¿en qué otro versículo, qué otro evangelista de pronto nos habla de esta virtud del patriotismo? Pues mira que aunque en la Biblia no se hable propiamente de la virtud del patriotismo, sí nos habla constantemente de la devoción, o se puede decir del culto, como digo, de la reverencia que se le debe tener a la tierra. Estamos hablando de que cuando Dios hace la alianza con Abraham, en este momento se me escapa específicamente los versículos, pero cuando Dios hace la alianza con Abraham le promete una tierra, ¿sí? O sea, lo que le iba a dar era justamente una nación y le iba a dar las generaciones para poblarla, ¿sí? Y de eso nos va a hablar el Antiguo Testamento constantemente, de esa tierra que se vuelve entonces la promesa de Dios mismo, o sea, de aquella por la que Él tenía que hacer tantos sacrificios, tenía tanto que pasar, porque justamente se le iba a heredar eso. Y lo que vienen a heredar justamente las generaciones siguientes a Abraham son eso, o sea, son el hecho de, a ver cómo me explico, heredaban esa promesa, pero heredaban por lo que sus padres habían tanto trabajado. Por eso dicen la tierra de Abraham y de tus antecesores, bueno, todo esto. O sea, iban a heredar una cultura, iban a heredar una nación, iban a heredar una identidad. En este caso iba a ser la tierra que Dios les había prometido, pero era lo que las nuevas generaciones tenían que cuidar. Era lo que las nuevas generaciones tenían que custodiar, lo que se les estaba encargando. Era una tierra que Dios mismo le había confiado a Abraham, que le había prometido y que las demás generaciones tenían que seguir cuidando. Era el trabajo de los antecesores, el trabajo de sus padres, de sus abuelos, lo que las nuevas generaciones heredaban. Ya en el Nuevo Testamento, con el sacrificio de Jesús, lo que se nos promete es directamente la tierra del cielo. Sí, ya no estamos hablando de que ya no estamos hablando en esta nueva alianza de necesariamente una tierra física, sino que en este caso la promesa en nuestra patria es la patria celestial. Pero con más veras, para ganarse esa patria celestial, para alcanzar entonces la promesa, nuestra herencia que viene a ser el cielo, debemos vivirla, trabajarlo en nuestra patria terrenal. Porque por esa misión particular de cada uno es que Dios le ha parecido bien ponernos aquí y ahora en el lugar en que a cada uno le ha correspondido. Qué bonitas palabras que nos compartes, porque realmente si nosotros no amamos nuestra patria, no podemos respetar la patria de otros lugares, ¿cierto? Si no queremos nuestra familia, ¿cómo podemos querer las familias de las demás personas? Entonces es muy, muy importante porque genera una identidad, ¿sí? Un por qué y un para qué nosotros estamos en este momento de la historia. ¿Sí? No es casualidad, ¿no? Dios sabía por qué debíamos estar en este momento. Y también, sí. Y también, pues nosotros sabemos que como cristianos católicos no solamente nos basamos a la Sagrada Escritura, ¿cierto? Sino también toda
esa herencia que nos deja la iglesia con esos documentos y principalmente con el catecismo, que también es como esa fuente principal que nos aclara dudas, que a veces nos enredamos un poco y nos vamos al catecismo, y es esa luz, ¿no? Esa luz que nos dejan nuestros papas y nuestros sacerdotes en la iglesia. Entonces, no sé si nos puedes compartir a través del catecismo si también se confirma, no como, pues como tú dices, el patriotismo no dice textual, puede que diga o no diga textualmente, pero sí aluce o nos lleva a cultivar esa virtud. Entonces, bueno, no sé. En cuanto al catecismo de la Iglesia Católica, definitivamente el magisterio de la Iglesia ya tiene respuestas para todo, ya nos habla para todo. Por eso dicen muchos doctores de la Iglesia, dicen muchos teólogos, o sea, no hay que ponerse a inventar, ya todo está dicho. Y esto es muy hermoso porque justamente el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2199, 2199, nos habla sobre el cuarto mandamiento, que era el que les hablaba de honra a tu padre y a tu madre. Y en este hermoso documento, en este hermoso numeral, nos viene a decir la Iglesia en qué consiste este mandamiento. Entonces justamente nos menciona aquí, parafraseándoselos un poco, de que el cuarto mandamiento no se limita únicamente a padre y madre, sino que tiene un carácter universal. ¿Esto qué quiere decir? Que exige que se dé un honor, un afecto y un reconocimiento también a los abuelos, a los antepasados, pero que también esto se extiende, por ejemplo, a los deberes que el alumno tiene con su profesor, a los deberes de respeto que el empleado tiene con su patrón, a los deberes de respeto igualmente que los subordinados tienen para con sus jefes. Menciona literalmente a los deberes de respeto que tienen los ciudadanos para con su patria. Entonces ahí ya no lo está mencionando, ya hay unos deberes de honra, de afecto y de reconocimiento en este cuarto mandamiento de los ciudadanos para con su patria. Pero igualmente lo viene a desarrollar en otros numerales. En el numeral 2239 también nos viene a hablar entonces en este caso de los deberes de los ciudadanos. Habla igualmente cuál debe ser nuestra participación cívico-política, cuál debe ser nuestra participación en el ámbito social. Esto es impresionante porque, como les decía, no es algo que aquí nos estamos inventando, sino es que la Iglesia ya lo dijo. Nosotros simplemente debemos vivirlo. Entonces, en el numeral que les mencionaba, el 2239, dice justamente que se debe cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en el espíritu de la verdad, de la justicia, de la solidaridad y de la libertad. Que esas deben ser las 4 características que deben guiar entonces nuestra participación en la vida social. Que debe haber un amor y un servicio a la patria, porque le debemos esa gratitud y porque es en el orden de la caridad. Esto es súper impresionante porque lo dice así, eso es un deber del orden de la caridad. O sea, nosotros en la medida que servimos a nuestra patria estamos uniendo nuestros mayores amores, a Dios y al prójimo. Cuando trabajamos por el bien de común, cuando trabajamos entonces por nuestro país, por nuestra nación, cuando le brindamos ese amor y ese servicio, como lo menciona la Iglesia, estamos trabajando en el orden de la caridad. Estamos sirviendo a Dios que nos ha dado la patria, pero estamos sirviendo también al prójimo. O sea, se unen esos 2 mayores amores que debemos tener cada uno de nosotros, y también porque se cuenta como una responsabilidad que tenemos obviamente como ciudadanos. Más adelante en el numeral 2240 nos viene a hablar igualmente de esos deberes que tenemos, pero en este caso nos viene a hablar de la sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común. Esto es súper fuerte cuando habla de corresponsabilidad, porque es decir, sí tenemos una responsabilidad en el bien común, es decir, en el bien de la sociedad. En el Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Es muy impresionante porque le decía, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Implícitamente o indirectamente eso viene a ser nuestra respuesta cuando nos desinteresamos por lo que le pase a nuestro hermano, cuando no reconocemos al prójimo en nuestra sociedad. Entonces, es decir, ¿dónde está tu hermano? Y nosotros sí poder dar razón de ello, porque tenemos responsabilidad, porque Dios nos ha soñado en sociedad, nos ha soñado entonces en comunidad. Aquí les quiero leer algo hermoso, también en el magisterio de la Iglesia, esto lo cita también en ese mismo número, en el 2240 lo cita el catecismo, pero también es una carta aparte que hace parte del magisterio, se llama de la carta a Diogneto. Entonces se las quiero así compartir literalmente. Dice, al final de la carta,
Los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. O sea, ahí nos está hablando muchísimo de que Dios nos ha confiado un puesto aquí al que tenemos que responder y en el que debemos participar y el que no nos podemos desentender, porque tenemos una responsabilidad en el mismo. En otro numeral más adelante, en el numeral 2242, el Catecismo de la Iglesia incluso nos llega a hablar cuando sí y cuando no debemos responder o obedecer a las leyes. Esto también es muy importante porque la Iglesia incluso da razón de ello. Nos dice sí tenemos que obedecer, sí tenemos que ser sumisos a la autoridad, sí tenemos que participar en la construcción de nación y de país, pero obviamente por encima va a estar Dios. Por eso les leí ahorita, como obedecen a las leyes, pero viven por encima de ellas, porque nuestra máxima pues obviamente son las leyes de Dios. Y eso lo tenemos muy claro. Vivimos entonces en nuestra nación, vivimos en nuestra patria, la amamos, trabajamos por ella, pero porque tenemos un ideal mayor, porque hay algo más grande a lo que estamos aspirando, porque hay un amor mucho mayor que simplemente ese amor a la patria es como un camino para llegar a ese amor más grande que es el amor a Dios, que es llegar a esa herencia más excelsa, que es la patria celestial misma. Bueno, Dana, hermoso todo lo que nos has enseñado. Entonces, pues como para resumir un poquito, pues Dios en su infinita misericordia nos ha regalado esa patria hermosa a nosotros los colombianos, Colombia, ¿cierto? Que es nuestra madre y nosotros vendríamos a ser sus hijos, ¿cierto? Y pues como hijos debemos amarla así entrañablemente. Entonces, pues háblanos un poquito acerca de cómo nosotros como hijos, como ciudadanos, podemos aplicar esa virtud del patriotismo con nuestra madre patria Colombia. Qué hermosa pregunta, muchísimas gracias. Y antes de entrar propiamente en las actividades concretas o algo así que podamos o no hacer, les quería compartir, traje un discurso pronunciado por el Papa en su momento Pío X en 1909. Les voy a leer un pequeño fragmento porque es muy impresionante porque su santidad nos da razón de esto. Él decía: nuestra patria es no solo digna de amor, sino de predilección. Sentimos pues veneración por la patria, que en su suave unión con la Iglesia contribuye al verdadero bienestar de la humanidad. Y esta es la razón por la que los auténticos caudillos, campeones y salvadores de un país han surgido siempre de entre las filas de los mejores católicos. Esto es muy impresionante porque el Papa nos viene a decir, los que más han servido en su patria han sido los que han sido católicos coherentes. O sea, si uno viviese, viviendo definitivamente como católicos, vamos a hacerle mayor bien a la Iglesia y a la patria, al país. Haciéndole bien a estos, le hacemos bien a la humanidad entera. Él lo menciona, los mejores líderes, la Iglesia cuenta con gran cantidad de santos que fueron reyes, reinas, caballeros, que tuvieron gran influencia justamente en las decisiones políticas de su país, que tuvieron una gran responsabilidad, justamente porque primero decidieron ser santos, porque primero decidieron ser coherentes con su fe y decidieron en la labor, en la labor que Dios les ha confiado, en la misión particular que tenían, vivir esa fe. Aquí también, entre ya actividades concretas que uno dice, definitivamente primero ser coherentes. O sea, estamos hablando y aquí lo podemos ver. Y de seguro hay muchísimos más documentos de los que podríamos acá hablar de la Iglesia, del magisterio que hay en cantidad, en el que nos habla justamente de ser católicos en salida. Nos decía el Papa Francisco en su momento, que la Iglesia en salida, vayan en el encuentro del hermano, trabajen por ese bien común como veníamos hablando. Primero, ser coherentes con nuestra fe, o sea, no es de católicos ser indiferentes, no es decir como es que eso no es conmigo, o yo simplemente soy aquí católico dentro de mi cámara de eco, dentro de mi circulito, donde me siento cómodo. No, eso no es ser verdaderamente católico. La indiferencia no va con nosotros si somos guardianes de nuestro hermano.
Otra de las características también muy importantes, o bueno, de actitudes que podemos tener, obviamente, es amar la historia y nuestras tradiciones, recuperarlas, cuidarlas. O sea, estamos hablando de un país que vio y que ha recibido sangre y sudor de mártires. Estamos hablando de un país por el que surcaron los barcos que trajeron nuestra fe. Estamos hablando de un país con muchísima historia y que, como decía el Papa Pío X, no solo es digno de amor, sino de predilección, por el cual debemos sentir una especial veneración, un especial respeto, porque tiene una historia marcada de santos y nos podemos dar cuenta de eso en diferentes formas. O sea, estamos hablando de que vivimos la patria que recibió el sudor y los pasos de la madre Laura, que se iba detrás de sus indígenas porque le conmovía que no conocían el amor de Dios. Y esa mujer, se puede decir, eso es patriotismo. Llegó y trabajó incluso por los que estaban lejos e hizo esa mujer de todo para llegar a los que no conocían a Dios y les conseguía entonces todo lo que fuera necesario para cubrir también sus necesidades. Desde ese espacio, desde ese llamado particular, ella vivía el amor a su patria, el amor a su tierra, a los demás ciudadanos que habían pues, en ese momento. También como católicos pues tenemos el llamado siempre de educar en el hogar y en la escuela. Como sabemos, el primer lugar de formación, primer lugar en el que se encienden esos amores, siempre va a ser entonces nuestro hogar. El amor a la patria pues es un valor cívico que se aprende en familia, que se aprende entonces en las instituciones y que da fruto en la sociedad. O sea, es algo que tenemos que empezar a cultivar desde casa. También está orar por el país, por nuestros gobernantes. Orar también por su conversión, por la conversión de todo el país, para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en nuestro país, para que reine también el Inmaculado Corazón de María. Porque como mencionábamos al principio, el Sagrado Corazón de Jesús así lo pide. Y nosotros no hacemos nada más que no sea lo que Jesús mismo vino a pedirnos, que Él quería reinar en nuestras naciones, en sus gobernantes y en los hogares. Lo más grande que podemos hacer siempre va a ser orar. Trabajar por el bien común desde la trinchera de cada uno. Tenemos entonces que también, acompañado del trabajo por la salvación eterna de las almas, por la salvación de las almas, tenemos que acompañarlo del bien común, porque este es el ejercicio de la caridad. El bien común, entiéndase como ese bien que le podemos hacer a toda la sociedad, porque no nos podemos quedar en solo el más cercano, sino buscar las maneras, los medios para trabajar por el bien común de toda la sociedad, por el bien de todos los que nos han sido confiados, con los cuales nos relacionamos. Ese es poner en práctica la caridad, es llevar a la práctica lo que estamos orando. ¿Que queremos orar por nuestro país? Bueno, trabajemos por nuestro país. Con nuestras obras mostramos nuestra fe. También, pues, muy ligado a lo primero que les mencionaba, pues está conservar nuestra herencia cultural y espiritual. Hoy estamos en un momento en el que se quiere acabar con el alma de nuestras naciones, ¿y cuál es el alma de nuestra nación? La cultura cristiana, la cultura católica. Es muy propio de nuestra cultura colombiana, nuestra fe. Y hoy lo vemos en Europa, por ejemplo, cómo se está acabando Europa, porque se le está acabando la cultura. A lo primero que le están atacando a Europa es a la cultura. Entonces ya tenemos que los creyentes están siendo desplazados y están empezando a ser dominados por una cultura islámica. Y vemos cómo está entonces en decaimiento la estructura moral, la cultura de Europa. No podemos permitir que eso no suceda. Por eso cuando se dice es que están atacando nuestro país, es que el ataque directo hacia nuestra fe. O sea, aquí haciendo como un paréntesis, cuando Marx montó todo esto del comunismo, con lo que él quería acabar era con el cristianismo. O sea, él llega a decir, para acabar justamente con las desigualdades económicas, con todo lo que él veía, hay que acabar con la superestructura. Y él definía, la superestructura es la cultura y la cultura es el cristianismo. O sea, él quería acabar directamente con el cristianismo. Incluso llega a mencionar en el libro de la Sagrada Familia, dice, para acabar justamente con la familia acá en la tierra, para acabar con esa primera propiedad privada, hay que acabar con
con su modelo que es la familia celestial. O sea, si estamos viendo de que todo esto, por más político que parezca, por algo superficial, no lo es. En el fondo, si quieren acabar con nuestra fe, lo vemos con la ideología de género, que quiere acabar con lo que más sagrado que tenemos, nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad y lo que nos reconoce como hijos del Señor, de que Dios nos vio y se dio cuenta de que todo estaba bien, de que tenemos un creador. Con eso quiere acabar la ideología de género. Así que por más que la gente puede tenderse a ser muy indiferente ante estos temas, es porque no se ha comprendido de que el ataque va directamente hacia nuestras raíces, hacia nuestra relación con Dios, de con lo que quieren acabar es con Dios. Y no podemos permitir que eso suceda, no podemos permitir que la verdad sea enterrada. Para eso Dios ha contado con nosotros y nos ha llamado también a sus filas, para defender la verdad, para dar la vida por Él. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús, yo aquí extendiendo, cuando Pilatos le pregunta a Jesús, bueno, ¿tú quién eres? Bueno, ¿para qué has venido todo esto? Cuando empieza a interrogarlo, llega un momento en el que Jesús le dice, he venido para ser testigo de la verdad. Y la palabra original, testigo, hace referencia a mártir. O sea, podemos ser el primero que da la vida por la verdad, o sea, por él mismo es Jesús. Él dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Entonces eso es súper impresionante. Y llega Pilatos y le pregunta, ¿acaso qué es la verdad? Y debemos que desde ese momento ya se empieza a relativizar todo. ¿Y qué es la verdad? Tiene un nombre, y la verdad sí tiene un nombre y es Jesús. O sea, desde el momento en el que se quiere atacar la verdad, se está atacando a alguien, y es Dios mismo. Y esos serían como los tips que se me ocurren que podemos vivir también, pues, la virtud del patriotismo como colombianos. E igualmente es muy necesario todo esto, como les mencionaba, llevarlo a las obras, como participando en la vida político-civil. Nos debe conmover como a Jesús le conmovió a Israel, nos debe conmover nuestra nación. Tenemos que trabajar por ella. ¿Por qué? Porque, más, como les decía, más que trabajar por la patria, estamos trabajando por Dios, por nuestro amor máximo, por nuestro mayor amor. Así que definitivamente tenemos que participar, no podemos ser indiferentes, o sea, hay que poner de nuestra parte para que cuando Jesús nos pregunte, bueno, si Jesús nos preguntara, ¿dónde está tu hermano?, podamos darle razón de ello. Y es que en esto, pues nosotros sabemos que como todo es una batalla espiritual, no, por eso les decía, quieren matar el alma, pero nosotros ya tenemos algo súper asegurado y es que la batalla ya está ganada, ya sabemos cómo termina. La Virgen nos dice, al final Inmaculado Corazón triunfará. Y aquí rápidamente les quería hablar un poquito sobre el beato Bernardo de Hoyos. Él es, pues evidentemente, un beato al que el Sagrado Corazón se le aparece y le hace una promesa. Y esa es la gran promesa a la que nosotros como colombianos debemos aferrarnos. A él el Sagrado Corazón se le aparece y le dice, reinaré en España y con más veneración en otras partes. Pero lo más impresionante de todo esto es que en ese momento nosotros como Colombia y demás países éramos parte de España. Sí, éramos las Españas, no se hablaba de España, sino de las Españas. Entonces a nosotros nos aplica también esa promesa, incluso cuando se ha interpretado ya pues desde entonces a qué se refería pues el Sagrado Corazón en esto. Y dice, le aplica la promesa a España, así mismo como lo conocemos hoy en día, pero también a todos los que en ese momento conformaban las Españas, es decir, que nos aplica también a nosotros como colombianos. Nos quiere decir el Señor que aquí se incluye Colombia en su gran promesa de que reinará con gran fuerza en nuestro país. Así que por más que uno va de la decadencia por la que sí debemos enfrentarnos, ya tenemos al final asegurado. Ya sabemos a qué equipo es el ganador, de qué lado debemos estar. Y es que al final de todo, pues el reinado del Sagrado Corazón sí se dará. Y nosotros como parte de esto y como parte de las bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, tenemos que trabajar por eso, por ese reinado. Y ya muchísimas gracias a ustedes de verdad por invitarme, por este hermoso espacio que están abriendo, que de seguro y con el favor de Dios haga mucho bien a todas las almas, porque es eso, es vivir lo que el Señor pues nos ha pedido, que nos ha pedido específicamente en su devoción al Sagrado Corazón, que Él reine en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras naciones.
Bueno, Danita, muchas gracias por cada una de tus palabras, gracias por el tiempo que pues nos dedicaste. A todas las personas que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, pues de verdad pues que estas palabras tuyas sirvan para explicar un poquito más y sobre todo para vivir. Sí, que nos motive a vivir esa virtud del patriotismo, ¿sí? Y pues que Dios nos conceda la gracia a todos de cada día amar un poquito más nuestra patria, ¿sí? Y también pues que nos conceda la gracia de dejar entrar a Jesús a cada uno de nuestros corazones y a cada uno de los corazones de todas esas personas que nos van a ver a lo largo pues de esas proyecciones, y ojalá pues te volvamos a tener más adelante en otros muchos programas. Mil gracias de verdad y Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Amén.